Buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra cuarta clase del módulo. Para eso, como cada clase, vamos a rápidamente lo que vimos en la anterior clase. En la anterior clase hemos estudiado todo lo que son los elementos pretensados y postensados, los dos métodos para el preesforzado. Hemos visto las características de cada uno. No olvidemos que en el pretensado se tensan los tendones antes de vaciar el concreto y luego cuando el concreto adquiere una resistencia eh, necesaria, se quita la fuerza ejercida por los gatos hidráulicos y el acero se adhiere con el hormigón. Mientras que el postensado, en este caso el hormigón ya se ha vaciado anteriormente y se han dejado los ductos o vainas por donde se va a colocar los tendones, los torones, el tipo de acero que se esté utilizando y se va a tensar a estos para transferir la carga por medio de las cuñas, la trompeta y todos los elementos que ya hemos visto anteriormente que forman parte del postensado. Hemos visto algunas características del pretensado, procedimientos. Aquí hemos visto algunas imágenes del pretensado, los pasos para el proceso constructivo y aquí algunas imágenes. Hemos visto el mínimo valor de la resistencia del hormigón en elementos preesforzados, que tiene que ser de 350 kilogramos por centímetro cuadrado mínimamente, o 35 megapascales. Y ahí vemos cómo se genera la contraflecha al aplicar esa fuerza de preesfuerzo inicial. Ahí tenemos un ejemplito de cómo al final se llega a un equilibrio entre la deflexión debida al peso propio y a las cargas de servicio y al añadir la fuerza de preesfuerzo inicial. Hemos visto un video sobre el proceso constructivo del hormigón pretensado. Luego hemos pasado al hormigón postensado, hemos visto también el proceso constructivo del hormigón postensado, los tipos de adherencia, o bueno, la adherencia en sí cuando se inyecta una lechada de cemento a alta presión en los ductos para que el acero de preesfuerzo quede adherido al hormigón, y la no adherencia, que es cuando los cables ya vienen engrasados y no se necesita inyectar la lechada de cemento. Hemos visto también el proceso constructivo del hormigón postensado. Y un par de videos. Luego hemos visto un poco sobre los tendones rectos y desviados. Y justamente sobre estos tipos de tendones hemos hecho un ejemplo sobre los tendones rectos con una excentricidad constante. Ahora vamos a pasar a los estados límite últimos. Vamos a revisar algunas fórmulas que se aplican de acuerdo a la norma AASHTO-LRFD. Y referente a esta norma, he subido al Drive. Si es que no logran descargar directamente, pueden enviar un mensaje solicitando que se les habilite. Creo que alguien ya me envió la solicitud para habilitar para que puedan descargarlo. Los estados límite últimos, al igual que en el hormigón convencional, en el hormigón preesforzado se deben cumplir ciertos requisitos
durante el diseño de del hormigón preesforzado. La fuerza de tensión que se genera con el gato hidráulico se conoce como P sub I, ¿ya? Esta se aplica inicialmente al tendón. Una vez que aplicamos esta fuerza de tensión en el gato hidráulico y se tensa el tendón, esta fuerza P sub J que se ha colocado o que se ha aplicado en el gato se reduce inmediatamente y a esa fuerza se le llama fuerza de preesfuerzo inicial, P sub I. Esto sucede por la fricción existente entre el tendón y el posttensado, entre el tendón posttensado y el ducto o vaina, y ocurre antes de la transferencia de la fuerza pretensora al concreto. El resto de las pérdidas se deben al acortamiento elástico del hormigón y a los deslizamientos en los anclajes del posttensado al empezar a trabajar las cuñas. Como hemos visto en el video en la anterior clase, estas, cuando se ha soltado, se ha quitado la fuerza del gato hidráulico, esa fuerza pasa a las cuñas que se adhieren al disco, el que tiene orificios. Entonces ahí se sujetan y sujetan al cable o a los torones para que se transmita la fuerza de preesfuerzo inicial al hormigón. Existen otras pérdidas de la fuerza de preesfuerzo inicial que dependen del tiempo, son debidas a la contracción y al escurrimiento plástico y además al relajamiento de los esfuerzos en el tendón del acero. El análisis por flexión. El análisis y diseño del hormigón preesforzado necesitan considerar varios estados de carga, empezando por el preesfuerzo inicial, que es inmediatamente después de la transferencia de la fuerza de preesfuerzo inicial, cuando ésta actúa solamente en el concreto. Luego está el preesfuerzo inicial más el peso propio del miembro. Luego el preesfuerzo inicial más la carga total, es decir, peso propio más carga muerta. El preesfuerzo efectivo, que es la fuerza de preesfuerzo ya con todas las pérdidas, después de que han ocurrido las pérdidas más la carga, más las cargas de servicio, consistentes en la totalidad de la carga muerta más las cargas vivas esperadas. Es decir, es la fuerza de preesfuerzo efectiva, ¿ya? Que es la que va a trabajar a lo largo de la vida útil del elemento. Y por último, la carga última, cuando se incrementan las cargas esperadas de servicio mediante factores de carga y el miembro se encuentra al inicio de la falla. Aquí vemos una imagen del comportamiento de vigas preesforzadas en el rango elástico. Aquí vemos la distancia del eje neutro a la fibra superior y a la fibra inferior. A la fibra superior, conocida como C1, y la distancia a la fibra inferior, conocida como C2. Esta línea segmentada representa al recorrido que va a tener el acero y el valor o la distancia entre el eje neutro y el recorrido del acero se conoce como excentricidad. En el caso del recorrido parabólico, tendones parabólicos, circulares o desviados, la excentricidad es variable, mientras que en el caso de la posición horizontal recta, la excentricidad es nula en algunos casos o constante en otros casos cuando hay cierta distancia entre el eje neutro y el recorrido del acero. Y aquí vemos las fuerzas resultantes que actúan en el concreto después del tensado del acero. Esta fuerza F
que es, bueno, en nuestro caso es P sub I. F, N y P forman un sistema autoequilibrado. Esta carga debido a la tracción, carga P, la fuerza N, que es como una carga distribuida, que se da debido a la presión que ejerce el tendón sobre el hormigón. Entonces, entre estas tres fuerzas, el sistema de fuerzas aplicado final sobre la viga estudiada está en equilibrio. A ver, vamos a graficar un poco más para que se entienda esta parte. Aquí tenemos, a ver, escribe, no escribe. Aquí está. Este tendón, esta línea segmentada, está aquí. Esa línea segmentada genera, como está siendo estirada, quiere enrectarse, ¿verdad? Quiere volverse una línea recta. Entonces, al querer volverse una línea recta, está generando fuercitas perpendiculares a sus direcciones que empujan al hormigón preesforzado. Entonces, estas fuercitas son las que se conocen como N en esta gráfica, ¿ya? Entonces, tenemos la fuerza F inclinada debido al sentido inicial, a la dirección inicial del tendón. Luego las fuerzas normales, representadas por una sola, y la fuerza P horizontal, que es en este caso en el centro de la viga. Y con todo eso llegamos a un equilibrio, un sistema equilibrado, así como en física, ¿no? Física básica que vemos en el primer semestre de la universidad. Lo que se logra aquí es que se reduce o se elimina totalmente la tracción en las fibras inferiores. Aquí vemos fuerzas de anclaje y curvatura reemplazadas por la resultante forma alternativa de reemplazar las fuerzas F y N por T. Es decir, que la fuerza generada por el gato hidráulico sobre los torones, más la fuerza ejercida por estos torones sobre el hormigón, representan a una fuerza de tensión, una fuerza tensionante. Y estas dos sumadas son iguales a la fuerza P, es decir, tracción igual a compresión, que es el hormigón, el diseño de hormigón convencional que conocemos. Aquí está. En este caso se le está añadiendo una carga distribuida uniformemente. Viga con cargas transversales W y reacción R en los apoyos. A medida que se superponen los esfuerzos de flexión debidos a las cargas aplicadas a los esfuerzos axiales y de flexión debidos al preesfuerzo, la compresión resultante P se mueve hacia arriba, es decir, recorre. Ya no es directamente en el 1/3 del triángulo formado en el hormigón convencional. Y aquí vemos los esfuerzos elásticos en viga preesforzada sin grietas.
el efecto del preesfuerzo inicial. Aquí está el preesfuerzo inicial que genera compresión total en todas las fibras de la sección transversal de la viga. Además, por la excentricidad genera un momento que depende de la fuerza de preesfuerzo inicial y la excentricidad. Y lo que resulta por el preesforzado sería este triángulo en donde las fibras superiores están traccionadas y las fibras inferiores comprimidas. A esto se le añade, al preesfuerzo inicial, se le añade el peso propio, que sería menos m sub 0 sobre S1, o esto también se puede simbolizar con una m sub g o m sub c del peso propio del hormigón. Genera momentos que se superponen inmediatamente después de la transferencia del preesfuerzo. Ese es el módulo de sección que depende de la inercia y la compresión. Y aquí vemos al peso propio y el preesfuerzo se le añade la carga de servicio total, efecto del preesfuerzo final más la carga de servicio total. En este caso, cuando ya está en funcionamiento, lo que queda es un preesfuerzo efectivo, una fuerza de preesfuerzo efectiva, ya no inicial. Entonces, finalmente queda así. El momento total es el momento debido al peso propio más el momento debido a la carga muerta más el momento debido a la carga viva. El comportamiento estructural. En cuanto al diagrama de momentos, la combinación del hormigón y el acero traccionado en elementos de hormigón preesforzado permite producir esfuerzos y deformaciones que contrarrestan los esfuerzos producidos por las cargas verticales, con esa contraflecha o la deflexión hacia arriba. Por ejemplo, aquí en este ejemplo se tienen 4 vigas simplemente apoyadas con una misma carga vertical P. Todas tienen esta carga vertical P distribuida uniformemente a lo largo de la viga. Y una fuerza de compresión, que en este caso le está llamando C, que sería la fuerza P, que nosotros conocemos P sub I o P sub E, generada por los tendones tensionados en distintos casos. En la viga 1 tenemos simplemente la carga P. El diagrama de momentos provocados por esta carga vertical P tiene esta forma parabólica. En los extremos no hay momento porque es una viga simplemente apoyada. Y el mayor momento se da en el centro de la viga. A esto se le suma el diagrama de momentos provocados por la carga de compresión, fuerza de compresión C. En este caso todavía no se ha añadido. Entonces el diagrama de momentos totales quedaría igual que el diagrama de momentos provocados por P. Cuando se le añade la fuerza de preesfuerzo, de compresión, justo en el eje de la viga, entonces tampoco va a haber un momento generado por esta fuerza de compresión, porque si generamos una fuerza sobre el eje, no va a generar ningún efecto sobre las otras fibras de la viga. En el caso 3 se le da una excentricidad a la fuerza de compresión. Cuando se le da una excentricidad se genera un momento, que es igual a la fuerza de compresión por la excentricidad. Entonces, en este caso, el diagrama de momentos queda de esta forma, donde hay una pequeña tracción y se genera compresión en los apoyos. Finalmente, en el caso 4 tenemos una fuerza de compresión inclinada debido a que el recorrido del tendón es parabólico o circular.
Aquí también va a haber una fuerza de preesfuerzo, perdón, un momento debido a la excentricidad, ¿ya? Pero en este caso, ese momento, como la fuerza de compresión está iniciando en los extremos, justo al mismo nivel del eje neutro, entonces en los extremos, en los apoyos, no hay momento y solamente va a haber momento, pero un momento negativo en la parte central, ya que esta forma de recorrido del tendón genera, así como lo hemos visto en una anterior gráfica, unas fuercitas tipo fuerzas normales de que quieren hacer subir o deflectar al hormigón, pero hacia arriba, de esta forma. Es por eso que la gráfica de momentos, debido a esa excentricidad, queda de esta manera. Y con eso se logra momento nulo. Esos son los 4 casos de diagramas de momento, dependiendo de la posición de la fuerza de compresión, que sería una fuerza de preesfuerzo. Y aquí vemos el diagrama de tensiones para los 4 casos igual. Aquí tenemos la misma carga P sin ninguna fuerza de compresión. Las tensiones provocadas o esfuerzos provocados por la carga P, igual que en el hormigón armado convencional. Tensión axial no existe porque no hay la fuerza C. Tensión excéntrica tampoco porque no hay fuerza C y no hay excentricidad. Entonces la tensión queda simplemente de esta manera, en el centro de la pieza. En el extremo no hay tensión porque no hay esa carga, esa fuerza de compresión. En el caso 2 se aplica la fuerza de compresión justo sobre el eje neutro, al nivel del eje neutro. Entonces tenemos las tensiones provocadas por la carga P, menos las tensiones provocadas por la fuerza de compresión. No hay excentricidad, entonces no hay tensión por excentricidad. Y la suma de tensiones quedaría de esta manera. La fibra superior es tensionada y la fibra inferior queda sin tensión. En el caso del centro del elemento. En los extremos no hay tensión debido a la carga P, tampoco excentricidad, entonces simplemente hay tensión constante debida a la fuerza de compresión. Luego en la viga 3 ya hay excentricidad, entonces tenemos tensión provocada por P, tensión provocada por la compresión y tensión provocada por la excentricidad. Entonces la suma de tensiones quedaría así. Hay cierta tensión en las fibras interiores. Y aquí tenemos en el caso del extremo. En el extremo no hay tensión porque tampoco hay momento. La tensión axial debido a la fuerza C de compresión, debido a la excentricidad y finalmente queda de esta manera. Si el recorrido de los torones es parabólico o circular, entonces tenemos este cuarto caso donde se disminuye un poco las tensiones, ¿no? A comparación del recorrido recto de los torones, como está en el caso de la viga 3. Y en los apoyos, como la fuerza de compresión está justamente en los apoyos al nivel del eje neutro, justo al nivel del eje neutro,
Entonces no hay tensión debida a la excentricidad, solamente debida a la compresión. El estado de esfuerzos. De la resistencia de materiales nosotros conocemos que la carga axial, esa sigma, es igual a P sobre la fuerza sobre el área. Y considerando el momento flector, el esfuerzo, sigma, es igual al momento por la distancia vertical y sobre la inercia. Aquí se considera la ley de signos de la siguiente manera. Para compresión se utiliza el signo negativo para el esfuerzo y para la tracción el signo positivo. Fibras traccionadas, esfuerzo positivo. Para una viga simplemente apoyada, sometida a una fuerza de preesfuerzo, como se ve en esta imagen, los esfuerzos se pueden determinar de la siguiente manera. Entonces, en esta viga tenemos una fuerza de preesfuerzo inicial horizontal, es decir, que el recorrido de los torones es horizontal, que está a una distancia E del eje neutro. Inciso A. Los efectos de la fuerza del preesfuerzo. Ya hemos visto estas gráficas anteriormente, gráficas similares. Y aquí tenemos las fuerzas F1 y F2. F1 para la fibra superior es igual a menos P sub I sobre AC más P sub I por E por C1 sobre IC. C1 es la distancia desde aquí hasta la fibra superior. C2 es la distancia desde el eje hasta la fibra inferior. Entonces, para F1, que sería el esfuerzo superior, la tensión superior, tenemos la suma de estos dos casos. Y para bueno, hemos visto una formulita anteriormente, el módulo de sección, que es igual a la inercia del hormigón sobre esa distancia del eje a la fibra superior. Y es justamente lo que está reemplazado aquí, S1. El módulo de sección de la parte superior del eje neutro. Luego tenemos aquí abajo F2, el esfuerzo en la parte inferior, que es menos P sub I sobre AC, menos P sub I por E por C2 sobre IC. IC sobre C2 es el módulo de la sección inferior. Aquí está S2. Entonces, esos son los esfuerzos, las tensiones. Luego tenemos el caso de los efectos de la fuerza de esfuerzo más el peso propio. Y aquí vemos, aquí está F1, ¿verdad? Que hemos calculado anterior o que hemos visto anteriormente. Y aquí está los efectos de la fuerza debido al peso propio. Entonces, todo eso se suma con sus signos incluidos debido a los esfuerzos que genera. Y F1 queda así. La suma de los esfuerzos debido al preesfuerzo, el preesfuerzo y a la excentricidad de la fuerza de preesfuerzo. Y a eso añadido el esfuerzo debido al peso propio. Ordenando un poco y reemplazando I sobre C por el módulo de la sección, queda de esta manera. Y este valor dice que tiene que ser menor o igual al esfuerzo admisible de tracción inicial, para lo cual hay una fórmula que se debe cumplir de acuerdo al
a la resistencia del hormigón al momento de la transferencia. Luego, para la parte inferior tenemos este caso. Aquí está el esfuerzo debido a la fuerza inicial de preesfuerzo, el esfuerzo debido a la excentricidad y a eso añadido el esfuerzo debido al peso propio. Y ahí tenemos la fuerza F2, el esfuerzo F2. Si a esto le añadimos las cargas muertas, ya estaríamos hablando de una puesta en servicio. Entonces, la fuerza de preesfuerzo ya no es la inicial, sino la efectiva. Y aquí vemos la fuerza de preesfuerzo efectiva sobre el área de la sección transversal negativa, más el esfuerzo debido a la excentricidad y a eso añadido el peso propio. Y aquí vemos las fórmulas para este caso. Luego tenemos los efectos de las cargas vivas, ya con las cargas de servicio. Aquí está. Al tercer caso se le añade el momento por peso propio, más el momento por carga muerta, más el momento por cargas vivas. Y todo eso se reemplaza aquí, de esta manera. Momento total sobre módulo de sección. Y esto tiene que ser igual a un esfuerzo conocido como F sub S, esfuerzo del hormigón cuando ya está puesto en servicio, ¿ya? Tanto a compresión como a tracción. Y aquí tenemos las ecuaciones en resumen para la verificación de tensiones, tanto en la fibra superior como en la fibra inferior. Las primeras dos fórmulas, 1 y 2, se utilizan para el tiempo inicial, es decir, al momento de la transferencia de la fuerza de preesfuerzo inicial. Y estas son las verificaciones que se deben realizar. Luego tenemos en tiempo infinito, es decir, cuando ya está en servicio, las fórmulas 3 y 4 en donde se deben realizar estas verificaciones. En resumen, de las fórmulas anteriores, si despejamos la fuerza de preesfuerzo inicial de esas inecuaciones y considerando que P sub E es igual a N por P sub I, N es un porcentaje de pérdidas de la fuerza de preesfuerzo inicial, hasta que quede una fuerza de preesfuerzo efectiva. Entonces, reemplazando todos esos datos y reemplazando o despejando P sub I, tendríamos estas fórmulas, estas verificaciones para la fuerza de preesfuerzo inicial. Aquí vemos un procedimiento en el que se está despejando algunas variables en cada una de las fórmulas. Finalmente quedando despejada 1 sobre P sub I, que tiene que ser mayor o igual a, en el tiempo de transferencia, la excentricidad sobre el módulo de la sección superior al eje neutro, menos 1 sobre el área de la sección transversal del hormigón, todo dividido entre la tensión, el esfuerzo a la tracción inicial, más el momento del peso propio sobre el módulo de la sección superior al eje neutro. La fórmula 10 para el caso de el esfuerzo de compresión inicial
para las fórmulas 11 y 12 en tiempo infinito, es decir, cuando está en servicio, reemplazamos simplemente FTI y FCI por FCS y FTS, que son los esfuerzos de compresión y tracción admisibles durante el servicio, durante la puesta en servicio. Y despejando la excentricidad de estas inecuaciones, tenemos las fórmulas 13 a 16, tanto en el tiempo de transferencia y en el tiempo durante el servicio. Y aquí vemos, combinando fórmulas, ecuaciones, los valores de los módulos de sección S1 y S2. Con estos valores, S1 y S2, los módulos de la sección tanto superior como inferior, son justamente las ecuaciones 18 y 19, con estas dos ecuaciones se puede determinar el módulo de sección mínimo con el cual se puede realizar un predimensionamiento de la sección. Para el número de torones y fuerza de preesfuerzo inicial se puede trabajar con las ecuaciones 5 a 8 y se puede encontrar los límites de la fuerza de preesfuerzo inicial, tanto mayor como valor máximo y mínimo. Asumiendo el valor mínimo de peso y de la fuerza de preesfuerzo inicial, se puede calcular el número de torones. Por ejemplo, en este caso, siendo el factor de tensión del acero de pretensado, considerando F 0,74, el número de torones se puede determinar con esta fórmula. Número de torones igual a la fuerza de preesfuerzo inicial sobre el factor de tensión del acero multiplicado por la resistencia del acero de preesfuerzo y por el área del acero de preesfuerzo. Ahora, del valor que determinemos, se debe adoptar una cantidad de torones redondeando al número mayor. Si es que nos sale, por ejemplo, 4.5, entonces redondeamos al siguiente número, que sería 5 torones. Luego se debe verificar la fuerza de preesforzado inicial, de acuerdo ya considerando el número de torones adoptado. Volver a calcular. Y es la misma fórmula, simplemente que con P sub I despejada, es igual al número de torones adoptado, multiplicado por el factor de tensión, por la resistencia del acero de preesfuerzo y por el área de acero de preesfuerzo. Luego tenemos el diseño de la trayectoria de los tendones. Luego de determinar el valor de la fuerza de pretensado, se debe determinar la excentricidad en la que se proporcionará la fuerza. En cualquier sección a lo largo del elemento, la excentricidad E es un valor desconocido en las ecuaciones. Por ejemplo, en el caso de utilizar un recorrido del torón parabólico o circular. Y aquí en las ecuaciones 13 a 16, que ya hemos visto anteriormente, en estas ecuaciones se pueden evaluar en cualquier sección a lo largo de la viga para los valores de la excentricidad para determinar el rango de excentricidades dentro del cual la fuerza resultante P sub I debe actuar. Y aquí vamos a hacer un segundo ejercicio como el anterior, pero en el ejercicio anterior hemos hecho un ejemplo de tendones rectos. Ahora vamos a hacer un ejemplo de tendones desviados. Es decir, que el tendón va a tener esta forma, como se ve aquí en la gráfica. En el punto central va a tener su mayor excentricidad.
Y estos son los datos. En este caso se desea verificar los estados de tensión en el hormigón durante la etapa de transferencia, es decir, la etapa inicial, para una viga simplemente apoyada de sección rectangular. Y aquí están los datos iguales al ejercicio anterior con algunas pequeñas variaciones. La luz de la viga 12 metros, la base 30 centímetros, altura 60, área de la sección transversal 0,18 metros cuadrados, módulo de la sección S 0,018 metros cúbicos, tanto en la parte superior como en la inferior de la viga. El peso propio del hormigón, 24 kilonewtons por metro cúbico, que distribuido a lo largo de la viga se tiene que multiplicar por la sección transversal, dando un valor de 4,32 kilonewtons por metro. La resistencia del hormigón a la transferencia, F sub CI' igual a 28 megapascales, justo al momento de la transferencia. En cuanto al preesfuerzo, los datos son la fuerza de preesfuerzo inicial a la transferencia, P sub I, 600 kilonewtons, trazado del tendón desviado con un punto de quiebre en X6, es decir, justo al medio, excentricidad en los apoyos, E sub E, en X igual a 0 metros y en X igual a 12 metros. La excentricidad en los extremos es igual a 0. Y dice que el tendón coincide exactamente con el eje neutro en los extremos, aquí y aquí. La excentricidad en el centro del claro E sub C, es decir, a X 6 metros, es igual a 0,15 metros por debajo del eje neutro, esta distancia. Y vamos a hacer este ejemplo. Me van a ayudar, por favor, con sus calculadoras. Vamos a pasar a la pizarrita. Les voy a compartir la pizarra. Ya, vamos a hacer entonces el ejemplito. Ya. Vamos a hacer igual que en el ejemplo anterior, todo por pasitos, ¿ya? Para que se comprenda todo. Como primer punto, primer paso, se debe determinar las cargas y momentos flectores. Inciso A. Primero vamos a determinar el momento debido al preesfuerzo, que es igual a, o conocido por el símbolo M sub P, que es igual a la carga, a la fuerza de preesfuerzo inicial multiplicada por la excentricidad a la distancia X correspondiente. En este caso, la excentricidad es variable porque porque estamos adoptando
tendones desviados. Varía linealmente desde 0 en los apoyos hasta 150 milímetros en el centro. Entonces vamos a calcular la excentricidad para los apoyos y para el centro. En los apoyos, la excentricidad vale 0. Entonces, el momento debido al preesfuerzo en los apoyos es igual a P sub I por E sub E, 600 kilonewtons por 0. No hay momento en los apoyos, en los extremos. Luego calculamos en el centro. Es decir, para X igual a 6 metros. Donde la excentricidad, que le vamos a nombrar como E sub C, es de 0,15 metros. Entonces el momento por preesfuerzo en el apoyo sería P sub I por E sub C. P sub I 600 kilonewtons por 0,15 metros. ¿Cuánto sale? 90 kilonewton metro. Sale 90, Inge. Creo que mi micrófono está abajo. ¿Podrían repetirme, por favor? 90, Inge. Ya, gracias. 90 kilonewton por metro. Luego vamos a calcular el momento debido al peso propio. Se simboliza con una M sub G, en algunos casos con una M sub C. Y también vamos a calcular tanto en los apoyos como en el centro del vano. En los apoyos X vale 0. Entonces el momento es igual a 0. Luego tenemos el momento en el centro. AX igual 6 metros. Entonces, el momento en el centro sería igual a el peso propio del hormigón por la longitud al cuadrado sobre 8. Es una fórmula que utilizamos igual en la anterior clase. Ese peso propio es el que hemos en el que hemos multiplicado el peso específico del hormigón por el área de la sección transversal y nos ha dado un valor de 4,32 kilonewtons por metro. A eso le multiplicamos la longitud total de la viga y todo dividido entre 8. Esto se veía en resistencia de materiales.
¿Cuánto sale el momento? ¿Cuánto es el momento debido al peso propio en el centro de la viga? 77.76. Ya. Aquí tenemos metro cuadrado sobre metro. Un metro se va a ir y va a quedar kilonewton por metro. Luego, como paso 2, debemos calcular la fuerza vertical concentrada equivalente B sub C por el quiebre del cable. Aquí vamos a hacer una gráfica. En el caso de tendones rectos, tenemos aquí nuestra viga simplemente apoyada en los extremos y tenemos el tendón recto, tal vez con excentricidad o sin excentricidad, pero es recto. Entonces, este tendón recto genera una fuerza, genera una fuerza horizontal, ¿verdad? Así. Entonces, en este caso, la, eh, este tendón no va a generar fuercitas normales, fuerzas perpendiculares, como las que hemos visto anteriormente. No genera. Pero en el caso de tendones desviados, vamos a hacer otra gráfica. En el caso de tendones desviados, en donde el tendón tiene una fuerza, o digo, un recorrido de esta manera, con un punto de quiebre justo aquí en la parte central. Entonces, ¿qué hace? Al estirar ese tendón, al tensar, se quiere subir, esa parte del centro quiere subirse para enrectarse el tendón. Esa fuerza que genera justo aquí en el punto de quiebre, esa es la que llamamos fuerza vertical concentrada equivalente. Entonces, esta fuercita, que es contraria al sentido de los esfuerzos generados por las cargas de servicio, peso propio y demás, ayuda a esta fuerza de preesfuerzo inicial para que disminuyan los efectos de las cargas a las que va a estar sometida esta viga durante su eh, vida útil. Es por eso importante esta fuerza vertical concentrada, ¿ya? A esta se le llama fuerza vertical concentrada equivalente y es lo que vamos a calcular. Debido al quiebre. En este caso, la desviación angular del tendón genera una fuerza concentrada ascendente, que está aquí, en el centro de la luz, que reduce la fuerza de corte en las secciones. Aquí hay una inclinación de esta fuerza respecto de la horizontal que le vamos a llamar tita. El primer paso es determinar la pendiente de desviación, es decir, tangente de tita. Pendiente de desviación.
¿Y cómo calculamos esa tangente de tita partiendo de esta gráfica? ¿A qué es igual la tangente en un triángulo rectángulo? ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual tangente de un ángulo en triángulo rectángulo? ¿No se acuerdan? Trigonometría. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ah, Pedro, cateto opuesto sobre adyacente. Exacto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la tangente de este ángulo? El cateto opuesto, que sería esta vertical, que le llamamos, en este caso, excentricidad en el centro del vano, que vale 0,15 metros o 150 milímetros. Luego esta distancia, ¿cuánto valdría esta distancia desde este punto hasta este punto extremo? La mitad del vano, 6 metros. Exacto, 6 metros. A ver, vamos a anotar a los participantes. ¿Quién es el último que habló sobre la pregunta que hice? Yo dije Ávila. Allá. Ya, muy bien. Entonces, esto vale 6 metros. Justo desde este punto donde se ha aplicado la fuerza de preesfuerzo hasta el punto central donde se da el quiebre del tendón. Y de aquí podemos calcular la tangente de tita, que es igual a E sub C, la excentricidad en el centro, sobre cateto adyacente, que es L medios. Reemplazando sería 0,15 metros sobre L medios, que es 6 metros. ¿Cuánto sale 0,15 entre 6? 0,025. Adimensional, ¿verdad? La unidad de metros se anula. Y con ese dato calculamos esa fuerza vertical hacia arriba. Que va a estar hacia arriba. Ya hemos visto por qué. Esta fuerza se calcula con la siguiente fórmula. Es igual a 2 veces la fuerza de preesfuerzo inicial multiplicada por seno de tita. Como es mínima la variación, podemos ver aquí 150 milímetros o 15 centímetros al lado de 6 metros. Entonces, se puede considerar que seno de tita es igual a tangente de tita. De modo que la fórmula queda de esta manera. Entonces reemplazamos. Esta fuerza vertical va a ser igual a 2 veces la fuerza de preesfuerzo de 600 kilonewtons por tangente de tita que acabamos de calcular, 0,025. ¿Cuánto sale? 30 kilonewton. 30 kilonewtons. Esa sería la fuerza generada por el quiebre del tendón o cable. Como paso 3, se debe calcular las tensiones actuantes justo en el momento de la transferencia.
justo al momento de la transferencia. Entonces aquí se utiliza la ecuación de esfuerzos normales en la fibra superior e inferior. En la fibra superior, conocida como FT, y en la inferior, conocida como FB. Y ese esfuerzo normal es igual a menos P sub I sobre área de la sección transversal del hormigón, más menos P sub I por la excentricidad sobre el módulo de la sección, menos más el momento debido al peso propio a cierta distancia X sobre el módulo de la sección. Y esta formulita ya la habíamos visto en la anterior clase, en el anterior ejemplo. Para la fibra superior utilizamos los signos de arriba. Más en el caso de la excentricidad y menos en el caso del momento del peso propio para la fibra superior. En el inciso A vamos a calcular la sección vamos a trabajar en la sección en el apoyo. En donde X vale 0, la excentricidad es nula porque está coincidiendo justamente con el eje neutro y el momento debido al peso propio tampoco existe. Debido a que la excentricidad es nula, eso quiere decir que la sección trabaja a compresión axial pura. Es decir, simplemente está trabajando todo a compresión en esa primera sección de la viga. Compresión axial pura. Y vamos a calcular el esfuerzo normal para la fibra superior. Vamos a simbolizar con una FT up de apoyo. Y este esfuerzo es igual a menos P sub I, que en la anterior clase ya hicimos algunas conversiones. 600 kilonewtons se multiplica por 1000 para convertirlo a newtons, sobre 0,18 metros cuadrados, que es el área de la sección transversal, que convertidos a milímetros cuadrados queda como 180.000 milímetros cuadrados. Ya hicimos en la anterior clase. Luego hemos visto que debido a la excentricidad el momento es nulo, entonces todo este término es igual a 0 porque la excentricidad vale 0, y menos el momento en los apoyos también vale 0. Entonces todo se resume en P sub I sobre A sub G. ¿Cuánto sale? Menos 3.33. Newton sobre milímetro cuadrado, que equivale a megapascales. Como es negativo, y además ya hemos deducido anteriormente que como no hay excentricidad, toda la sección en los apoyos trabaja a compresión axial pura. El esfuerzo normal en los extremos es compresión. Está a compresión. Luego hacemos lo mismo para la fibra inferior.
En la fibra interior el esfuerzo va a ser lo mismo, ya que no existe momento no existe excentricidad 0, y momento en el apoyo no hay. Entonces va a quedar lo mismo que en la fibra superior, menos 3,33 megapascales. Compresión. Hacemos lo mismo, pero para la sección en el centro de la viga. En donde X es 6 metros, la excentricidad es 0,15 metros y el momento debido al peso propio es 77,76 kilonewtons por metro. Para la fibra superior va a quedar menos lo mismo, 600.000 sobre 180.000. Vamos a colocar directamente menos 3,33 megapascales, más, aquí ya existe excentricidad, entonces reemplazamos el, ¿dónde está la forma? P sub I, que es 90, no, perdón, P sub I, ¿cuánto era? 600 en newtons, 600.000, por la excentricidad, 150 milímetros, sobre la sección, el módulo de la sección, que es 0,018 metros cúbicos, que convertidos a milímetros cúbicos, ¿cuánto sería? Me pueden dictar 0,018 metros cúbicos a milímetros cúbicos. ¿A cuánto equivale? $18 millones. 18 millones de milímetros cúbicos. Y menos el módulo el momento debido al peso propio, 77,76 kilonewtons por metro. Como todos estamos trabajando en newtons y milímetros, hacemos la conversión. 1 kilonewton igual a 1000 metros. Perdón, a 1000 newtons, y 1 metro igual a 1000 milímetros. Ahí en este caso es al revés. 1 metro igual a 1000 milímetros. Entonces metro y kilonewton se anulan y nos va a quedar todo en newton por metro, newton por milímetro. Y abajo igual se divide entre el módulo de la sección, 18 millones. ¿Cuál es el valor del esfuerzo normal en la fibra superior? Menos 7.62. Menos 7.62. Aquí se van 3 ceritos. 3 ceritos. Y quedarían 90, 6 por 15, 90 entre 18. ¿Cuánto sería solo 5. 5. Ya, menos este tercer término. Igual se van 3 ceritos. 3 ceritos y queda 77,76 entre 18.
4.32. ¿Ya cuánto quedaría? Menos 2.65. Ya. Megapascales. Hacemos lo mismo para la fibra inferior. FB centro. Y FB centro va a ser lo mismo, menos 3,33 para la primera parte. El segundo término es lo mismo, pero con signo negativo. Y el tercer término lo mismo, pero con signo positivo. Eso es lo que dice la fórmula. ¿Cuánto valdría el esfuerzo normal en el centro? Menos 4.01. Muy bien. Estos negativos indican compresión. Y compresión. Entonces, de aquí nosotros vamos a revisar, vamos a hacer comparaciones, vamos a realizar la verificación de los esfuerzos admisibles de acuerdo a los valores que hemos calculado. Como punto 4, verificación de esfuerzos admisibles. En el inciso A, vamos a calcular los límites de estos esfuerzos de acuerdo a la norma ACI 318. Y tenemos para la compresión permisible en el momento de la transferencia. Le vamos a llamar FC, F sub C ADM. Esta es igual a, hemos visto anteriormente, es igual a menos 0,60 multiplicada por la resistencia a la transferencia inicial, F sub CI prima, que es 28 megapascales de acuerdo a los datos. $28 megapascales. ¿Cuánto sería? Menos 16.8. Ese sería el esfuerzo normal admisible a compresión. ¿Ya? Luego tenemos la tracción permisible en la transferencia, durante la transferencia de la fuerza de esfuerzo inicial. Simbolizada con una F sub T ABM. Y esta es igual a 0,25 positivo, tracción, por raíz de FCI prima. 0,25 por raíz de 28. ¿Cuánto sale? 1.32. Y ahora, de acuerdo a estos límites, vamos a analizar los resultados que hemos calculado anteriormente.
Y vamos a analizar los resultados calculados en los apoyos para X0 en uno de los apoyos. Tenemos para la fibra superior hemos calculado F sub T, apoyo igual a menos 3,33 megapascales. Y eso, considerando los signos, tiene que ser mayor a FC admisible, que es menos 16,8. Considerando signos, menos 333 es mayor a menos 16,8. Entonces cumple. Hacemos lo mismo para la fibra inferior. En la fibra inferior, F sub B, hemos calculado también menos 3,33 en los apoyos. Y otra vez tiene que ser mayor a o igual al esfuerzo a compresión admisible. Por lo tanto, sí cumple. Hacemos lo mismo en el centro del vano. A X6 metros. Para la fibra superior, hemos calculado un valor de FT, centro, igual a menos 2,65. Tiene que ser mayor o igual a FT admisible, que es, bueno, FC admisible, que es menos 16,8. Cumple. Y finalmente en la fibra inferior, FB centro, que hemos calculado, menos 4,01 megapascales. Y lo mismo, mayor a menos 16,8, cumple. Una vez que hemos hecho la verificación, entonces simplemente queda analizar esos resultados. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Esta forma, hemos visto anteriormente en el ejemplo anterior con cable recto, tendón recto, que las fibras superiores en los extremos, en los apoyos, necesitaban un refuerzo, acero de refuerzo convencional adicional, ¿verdad? En este caso no se necesita. Entonces, al colocar el tendón en los apoyos con una excentricidad igual a 0, mediante el tendón desviado, se ha eliminado completamente la tracción que podría darse debido a la fuerza de preesfuerzo horizontal con un tendón recto. Aparte, la viga trabaja con presión pura, no hay tracción en todas sus fibras, porque todo ha salido negativo, ¿verdad? Aquí está todo negativo. Y en todas sus secciones, desde el momento de la transferencia. Esto quiere decir que la viga no necesita acero de refuerzo auxiliar, como en el caso del tendón recto. Aparte, el punto de quiebre que hemos visto anteriormente. Este punto de quiebre aporta una fuerza, una fuerza concentrada vertical hacia arriba de 30 kilonewtons, que hemos calculado hace un momento, que ayuda a aliviar significativamente los esfuerzos cortantes de diseño en las proximidades de los apoyos. Es decir, si no hubiera esta fuercita, ¿cómo tiende a deflectarse, a deformarse esto? Justo en la parte de los apoyos.
¿Cómo tiende a deformarse? De esta manera, ¿verdad? En los apoyos no es libre de deformarse directamente, de rotar. Entonces, al no poder rotar, aquí se generan pequeñas fisuras debidas a la cortante, ¿verdad? Justo al ladito del apoyo, en las proximidades del apoyo. Al utilizar este tipo de tendón desviado, una línea recta aquí y otra línea recta hacia arriba, no me sale. Vamos a hacer con esto. Una línea recta así y otra línea recta así. Entonces, aquí generamos una fuercita. Ese quiebre empuja al hormigón hacia arriba. ¿Qué es lo que hace? Evita que esto se fleje de esta manera y se generan aquí esas fisuritas debidas a cortante. Debido a esta fuerza que se genera por la forma del recorrido del tendón, ¿ya? Entonces también por eso se debe considerar, se debe analizar qué tipo de recorrido va a ayudar. Por ejemplo, si tenemos una viga con las características que hemos resuelto en este caso, estos dos ejercicios, hemos notado que el tendón recto va a necesitar acero adicional. Entonces, ¿qué convendría? Si tenemos la opción, podemos utilizar tendón desviado y así evitamos el uso de acero de refuerzo extra para el hormigón. Ese acero de refuerzo que hemos calculado en la anterior clase se coloca justo en los apoyos y en los apoyos para evitar que la viga se quiebre en esa parte o quiera fisurarse en esa parte, ¿ya? Debido a los cortes. Y con el tendón desviado ya no necesitamos eso. ¿Alguna consulta o comentario? ¿Dudas? Creo que no hay dudas ni comentarios. Entonces, ya hemos resuelto nuestro ejercicio, ya hemos visto la parte de los tipos de tendones, las formas en que se puede colocar los tendones y hemos visto cómo benefician ciertos recorridos que se les da a los tendones. Entonces, con esa información ya nosotros podemos definir qué tipo de tendones utilizar, ya sean los rectos, desviados, colgados, ya sabemos los beneficios de ambos. En el caso de los tendones desviados, por ejemplo, si tenemos que elegir entre uno de esos dos, hay que ver las ventajas y desventajas de ambos casos. Por ejemplo, en los tendones desviados, en esta parte que hemos visto, en la parte del quiebre, este quiebre se le da al tendón por medio de sujetadores, desviadores. Entonces, esos detallitos puede que tal vez sean más perjudiciales que utilizar un tendón recto en el que convenga añadir los aceros de refuerzo adicionales. Entonces, ya conociendo las características, ventajas y desventajas de los distintos tipos de tendones, nosotros ya podemos elegir el más adecuado, el que más se adecue a nuestro proyecto, ¿ya? Entonces vamos a quedar hasta aquí por hoy. Creo que estoy empezando un resfrío, entonces estoy medio
Estoy hablando apenas, mi garganta se está secando. Vamos a continuar con nuestro avance en la siguiente clase. Vamos a ver algunos ejercicios, vamos a entrar a los siguientes puntos que nos toca ver. Todavía tenemos 4 clases más. Vamos a ir estudiando aspectos importantes, aparte de los que ya hemos visto hasta aquí. Entonces nos encontramos el día martes a las 8 de la noche, ¿ya? Que todos tengan un buen fin de semana, un buen descanso y hasta el próximo martes. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Inge. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Gracias.